A veces, el amor no es lo que parece. A veces, detrás de una sonrisa perfecta, se esconde una tormenta que te arrastra sin que te des cuenta. Mi nombre es Yen. Tenía 24 años cuando conocí a Hallie. Acababa de graduarme en animación y estaba en ese extraño limbo entre el entusiasmo por comenzar mi carrera y la confusión de no saber exactamente hacia dónde iba mi vida. La conocí en una fiesta que organizó mi amigo Ryan. Era una de esas reuniones donde no querés estar, pero tampoco encontrás una buena excusa para faltar. Estaba en la cocina, con una cerveza en la mano, fingiendo interés en conversaciones superficiales, cuando apareció ella. Cabello castaño, sonrisa encantadora, risa fácil. Se rió de una de mis anécdotas, una historia tonta sobre fechas de entrega y clientes que pedían más dinamismo sin saber lo que eso significaba. Se rió como si fuera la mejor rutina de stand-up que había escuchado. Y en ese instante, algo se activó. Hallie tenía 21 años, trabajaba medio tiempo en una boutique cara, y había algo en ella que hacía que el mundo se detuviera un segundo. Al menos así lo sentí yo. En poco tiempo, empezamos a salir. Me preparaba el almuerzo, me dejaba notas pegadas con corazones y frases tiernas. Recordaba cosas que yo mencionaba solo una vez, como que quería volver a tocar la guitarra. Todo era perfecto. Tan perfecto que rozaba lo inverosímil. Mi amigo Derek no confiaba en ella desde el principio. Se ríe demasiado de tus chistes, bro. Nadie se ríe así, a menos que esté fingiendo. Me lo dijo con ese tono que solo tienen los amigos que te quieren bien. Pero yo no lo escuché. Pensé que simplemente habíamos conectado. Pensé que me entendía. Antes de conocer a Hallie, había adoptado a Max, un pastor alemán mestizo que se convirtió en mi sombra. Max tenía mejor radar para las personas que yo. La toleraba, pero no la aceptaba. Cada vez que ella lo acariciaba, él venía hacia mí, como pidiéndome protección. Una vez ella comentó que Max era antisocial y que debía llevarlo a un entrenador. Esa fue la primera alarma que ignoré. El primer mes fue como un cuento. El segundo también. Pero en el tercero, algo comenzó a sentirse raro. Sus cosas empezaron a aparecer en mi casa. Al principio, un cepillo de dientes. Luego ropa. Cosméticos. De pronto, mi baño parecía un estante de Sephora. Yo, ingenuo, pensaba que todo eso era parte del amor. No entendía que ya había comenzado a perder el control de mi espacio, de mi tiempo, de mí mismo. La primera gran señal llegó cuando nos encontramos con una excompañera suya en una tienda. Esta mujer le preguntó casualmente por Connor, su ex. En ese momento, el rostro de Hallie se transformó. Dijo que él era agresivo, que no soportaba a mujeres independientes, que tenía problemas de ira. La otra chica la miró confundida. ¿Connor, el tipo tranquilo que se comprometió hace poco? Respondió, desconcertada. Hallie sonrió, cambió de tono y dijo algo como bueno, la gente cambia. Me alegra por él. Esa capacidad para reescribir su historia en tiempo real debió alertarme. Pero no lo hizo. En el cuarto mes, la manipulación comenzó a tomar forma. Al principio, eran comentarios sutiles. ¿No te parece que Derek es muy negativo? ¿No crees que tu mamá se mete demasiado en tu vida? Cosas así. Parecían sugerencias sensatas. Pero cada una era una piedra más en el muro que me estaba construyendo alrededor. Mis rutinas empezaron a molestarle. Ir al gimnasio, jugar al básquet con mis amigos, cualquier cosa que no incluyera su presencia, se volvía un problema. ¿Y si compramos una bicicleta estática y hacemos yoga juntos? Así no desapareces por 2 horas. Todo sonaba razonable. Todo parecía preocupación. Pero era control. Mi jefe me llamó un día. ¿Todo bien en casa? ¿Estás distraído? Y tenía razón. Hallie me llamaba por tonterías, y si no respondía en 10 minutos, los mensajes empezaban a ser una mezcla de ansiedad y drama. Pasaba de dulce a trágica como si tuviera un interruptor. Cada intento por mantener un poco de mi antigua vida se convertía en una batalla. Mis partidos con los chicos, las cenas con amigos, las llamadas con mi mamá. Todo se convertía en pruebas de amor. Y yo, tonto, trataba de complacerla. Pensaba que era normal. Pensaba que todo eso era parte de amar a alguien. Hasta que un día, me pidió elegir. Es él o yo, me dijo. Hablaba de Derek. Y algo se rompió dentro de mí. No era amor. Era posesión. Era una cadena disfrazada de cariño. Cuando me pidió que eligiera, simplemente sonreí. Me levanté, tomé una bolsa y empecé a empacar sus cosas. Su reacción fue de pánico. No podés hacer esto. Pero ya era demasiado tarde. Lo que vino después fue una ópera de drama, lágrimas, súplicas, amenazas. Pero yo ya había tomado una decisión. No iba a seguir viviendo en una cárcel invisible. Incluso quiso llevarse a Max.
Mi perro. El mismo que se escondía de ella. Le dijo Benny y él se sentó a mis pies. Como si también dijera, ya fue suficiente. Ese fue el inicio de mi libertad, y el principio de una pesadilla aún más grande. Cuando Hallie cruzó la puerta por última vez, el silencio que quedó fue como un bálsamo. Después de meses viviendo en tensión constante, con la sensación de estar siempre vigilado, al fin podía respirar. No más mensajes pasivo-agresivos, no más preguntas disfrazadas de preocupación. Solo Max y yo, en un apartamento que volvía a sentirse mío. Esa noche pedí unas cervezas, llamé a Derek y nos pusimos a jugar videojuegos, como en los viejos tiempos. Fue entonces cuando comprendí cuán lejos me había alejado de mí mismo. Me di cuenta de todas las pequeñas cosas que había dejado de hacer, los momentos de alegría simple que había abandonado para sostener una relación que solo drenaba. Hallie se había llevado muchas cosas, pero lo más grave era que casi se llevaba mi identidad. Pensé que lo peor ya había pasado. Pensé que cerrando la puerta también cerraba el capítulo. Pero no. Lo que vino después fue como despertar en una pesadilla dirigida por alguien que no acepta un final. Hallie no desapareció. Al contrario. Comenzó su segunda campaña, esta vez dirigida a destruirme, no desde adentro, sino desde afuera. Todo empezó en redes sociales. Su primera publicación fue un clásico de manual, frases ambiguas sobre cómo algunas personas eligen amistades tóxicas por encima del amor verdadero. Acompañado, por supuesto, de hashtags como almohadilla sanando, almohadilla relaciones abusivas y almohadilla merezco mejor. Insinuaciones apenas disfrazadas, suficientes para que cualquiera que nos conociera supiera de quién hablaba. Los comentarios no tardaron. Eres una reina, él no te merecía, nadie debería tolerar eso, mereces a alguien que te elija siempre. Todo sin nombres, claro. Porque esa es la estrategia, el silencio cobarde disfrazado de valentía emocional. Pero su aliada más peligrosa no era ella, era Lauren. Lauren no era solo una amiga. Era gasolina sobre fuego. Su presencia en esta historia fue como una sombra constante, siempre al acecho, siempre lista para tomar el drama y amplificarlo. Cuando Hallie empezó su espectáculo de víctima dolida, Lauren se sumó con publicaciones aún más específicas. No mencionaban mi nombre, pero daban detalles tan precisos que hasta mi vecino lo habría entendido. A los pocos días, mis mensajes privados estaban llenos de desconocidos insultándome, comentando en mis fotos, dejándome mensajes de odio. En Instagram, en Facebook, incluso en mi perfil profesional de LinkedIn. Decían que era abusador, manipulador, que había destruido a una mujer buena. ¿Pruebas? Ninguna. ¿Motivación? Venganza. Y luego, cruzaron la línea. Diane, la madre de Hallie, decidió sumarse al circo. Llamó a mi madre, exigiendo que me hiciera responsable por el supuesto daño emocional. Exigiendo, como si esto fuera un tribunal medieval donde la madre de la princesa exige la cabeza del monstruo. Pero mi mamá no se dejó amedrentar. Su hija terminó con mi hijo y él aceptó. Lo que no acepta es que su hija no puede manejar el rechazo como una adulta. Ese no es nuestro problema. Es el suyo. Palabras simples. Claras. Irrefutables. Como solo una madre que te conoce de verdad puede decir. Pero Diane no paró. Comenzó a llamar a mi estudio. A dejar mensajes en grupos de Facebook. A intentar manchar mi nombre en cada rincón digital posible. Hasta mi jefe, Scott, me llamó un día. Cara seria. Tono grave. ¿Qué está pasando, Jen? Me están llegando cosas feas. Le conté todo. Le mostré capturas, mensajes, publicaciones. Por suerte, confió en mí. Pero estaba claro que esto ya no era solo personal. Estaba afectando mi vida profesional. Clientes empezaban a hacerse preguntas. 2 proyectos fueron pospuestos. La campaña funcionaba. Y eso me hizo entender que no bastaba con mantenerme en silencio. No iba a salvar mi nombre escondiéndome. Así que decidí hacer lo que nunca esperan, pelear con pruebas, no con lágrimas. Me puse en contacto con Rachel, una abogada especializada en difamación. En cuanto vio la montaña de evidencia que le presenté, sus ojos se iluminaron. Esto no es una discusión de pareja. Es una campaña organizada. Y es completamente ilegal. Pasamos horas armando el caso. Capturas, fechas, publicaciones, nombres. Rachel era como una cirujana legal. Precisa. Fría. Letal. Envió las cartas de cese y desistimiento como quien lanza granadas con la ley como metralla. Las respuestas que recibimos fueron tan ridículas que era difícil no reírse. Lauren respondió a través de un abogado que claramente era su padre o un conocido, diciendo que todo era su opinión basada en su experiencia personal. Claro. Porque ahora inventar delitos es una forma de expresión.
Hallie respondió peor. No puedes demandarme por decir la verdad. Esto solo prueba que eres controlador. Una línea que habría hecho sonreír a Orwell desde la tumba. Pero la realidad legal no entiende de emociones desbordadas. Presentamos la demanda. 50,000 pesos por cabeza más honorarios. Y ahí, todo cambió. Hallie empezó a llamar. 1 vez. 2. 15 veces en un solo día. Dejaba mensajes de voz que iban del llanto desesperado al chantaje emocional, pasando por amenazas veladas. Lauren puso sus redes en privado. Diane trató de contactar de nuevo a mi madre para que interviniera. Pero esta vez, no había marcha atrás. Durante las declaraciones, sus argumentos se derrumbaron. Una a una. No tenían pruebas. No tenían lógica. Solo tenían rabia y un ego herido. Rachel fue demoledora. Les pidió ejemplos concretos de abuso. No pudieron dar ninguno. Les pidió pruebas de control. No tenían más que mensajes normales sacados de contexto. El juez dictó sentencia. Las acusaciones eran falsas, maliciosas y diseñadas para destruirme. Diane fue condenada a pagar 73,000 pesos. Lauren, 45,000 pesos más honorarios. Hallie, 35,000 pesos y una disculpa pública diaria durante un mes en todas sus redes. Ver su publicación, sin me gusta, llena de comentarios acusándola de mentirosa, fue como ver caer una muralla de hipocresía. La gente empezó a verla como lo que era. No una víctima. Una victimaria. Y yo volví a vivir. Después de todo el juicio, las declaraciones, las mentiras desmontadas una por una, lo único que quedaba era el silencio. Y ese silencio se sintió glorioso. Lauren desapareció de las redes como si hubiera caído en un agujero digital. Su Twitter eliminado. Su Facebook convertido en un desierto de publicaciones viejas que nadie comentaba. Incluso borró su perfil de LinkedIn. Pasó de ser una activista que hablaba de feminismo y autoamor todos los días, a un silencio absoluto. Como si la realidad la hubiese alcanzado de golpe. La organización sin fines de lucro donde trabajaba terminó despidiéndola. No por lo que creían, sino por lo que probaron. Porque hay una diferencia. No se puede ir por la vida destruyendo reputaciones sin asumir consecuencias. Y finalmente, Lauren se convirtió en un ejemplo. No de empoderamiento, sino de advertencia. Diane, por su parte, pagó caro su arrogancia. Fue expulsada del club de lectura donde se paseaba como matriarca moral. Su esposo la obligó a asistir a clases de control de ira cuando las facturas legales comenzaron a acumularse. Pero lo que más le dolió fue que nadie más la tomaba en serio. En ningún ámbito. En ningún espacio. Y Hallie tuvo que enfrentarse a una realidad que no estaba en su guión de víctima. Volvió a vivir con sus padres. Tuvo que buscar trabajo, de verdad. El boutique la despidió en cuanto algunos clientes la reconocieron por el escándalo. Su Instagram pasó de subir frases motivacionales y outfits aspiracionales a no publicar nada. Su número de seguidores cayó como un castillo de naipes, de miles a unos pocos cientos, la mayoría, cuentas inactivas o familiares obligados a quedarse. Mientras tanto, yo estaba en paz. Volví a mi estudio de animación con la frente en alto. Usé parte de la indemnización para hacer lo que durante meses solo había sido un sueño lejano, viajar a Japón con Derek. 2 semanas recorriendo templos, comiendo ramen, sacando fotos con Max dibujado en un cuaderno que llevé como homenaje. Publicamos algunas fotos, claro. Pero no como prueba para nadie. Solo como recordatorio de lo que es vivir sin miedo. Y fue durante ese tiempo cuando conocí a Megan. Megan no era como Hallie. No necesitaba que le prestaran atención todo el tiempo. No esperaba que la validaran con cada palabra. Tenía su propia vida, sus metas, su independencia. Enfermera, divertida, directa. En la tercera cita, le conté todo. Desde el inicio hasta el final. Su respuesta fue una mezcla de sensatez y humor que me desarmó. Parece que esquivaste una bala. Ahora pedí postre, te lo mereces. Y eso hicimos. Salíamos a cenar sin que cada gesto fuera analizado como si estuviera bajo interrogatorio. Podíamos pasar una tarde en silencio, sin presión de entretenimiento forzado. Max la adoraba desde el principio. No la toleraba. La elegía. Y eso, para mí, decía más que cualquier declaración romántica. Volví a dormir tranquilo. Volví a sentirme yo. Pero, hay una verdad que cuesta aceptar. Algunas personas no saben cuándo detenerse. No entienden que el final es el final. No conciben que alguien pueda seguir adelante sin ellas. Y cuando la obsesión reemplaza al amor, el peligro no desaparece. Solo cambia de forma. Todo empezó con pequeñas cosas. Una rayadura en el coche de Megan en el estacionamiento del hospital. Basura en la entrada de su edificio. Cosas que podían atribuirse al azar. Pero el momento,
El momento lo decía todo. Habíamos cambiado nuestro estado en Facebook apenas una semana antes. Después, los mensajes empezaron a llegar. Cuentas anónimas. Advertencias disfrazadas de consejos. ¿No conoces quién es él de verdad? Pregúntale por su ex. No sos la primera que cae. Megan, que ya sabía la historia, me los mostró con tranquilidad. Te lo muestro para que lo sepas, no para acusarte. La confianza mutua nos hizo fuertes. Bloqueamos, reportamos, pero seguían apareciendo. Cada cuenta sabía más. Demasiado. Mencionaban lugares donde habíamos estado, fechas específicas, detalles íntimos. Ya no era casualidad. Era espionaje emocional. Definitivamente es tu ex, dijo Megan una tarde, revisando los últimos mensajes. O alguien que la ayuda. Entonces, fuimos a la policía. Presentamos una denuncia por acoso y violación de la orden de restricción. La detective Henderson, calmada pero firme, escuchó todo con la paciencia de quien ya ha visto demasiado. Si logramos vincular los mensajes con ella, va directo a prisión, dijo. Pero las redes complican todo. Falsas identidades, VPNs, teléfonos desechables, esto no es fácil. Parecía una partida de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado. Hasta que Hallie cometió un error. Megan y yo fuimos a un concierto. Una selfie sencilla. Una noche común. Subimos una foto a Instagram, etiquetando el lugar. Nada especial. Una hora después, comenzaron a llegarle a Megan llamadas desde números desconocidos. Mensajes de texto llenos de odio. No sabes lo que hiciste. Él es mío. Te voy a destruir. Sé dónde trabajas. Y la voz en los audios, esa voz estaba fuera de sí. Parecía poseída por la rabia. Por la idea de que alguien había tomado lo que era suyo. Megan intentaba mantenerse firme, pero estaba asustada. ¿Quién hace algo así por una relación terminada hace casi 2 años? Preguntó, temblando. La misma persona que confundió amor con obsesión, respondí. Pero aún no habíamos llegado al punto más oscuro. Un día, tras un turno largo, Megan bajó al estacionamiento del hospital. Allí estaba Hallie, sentada en su coche. Llevaba horas observando la entrada, tomando notas. Había engañado al guardia fingiendo ser su hermana. Sabía los turnos, los horarios, las rutinas. Cuando Megan la vio, encendió la cámara de su teléfono y comenzó a grabar mientras caminaba hacia seguridad. Pero Hallie se le cruzó. Le bloqueó el paso. No sabes quién es él, gritaba. Parece perfecto, pero te va a destruir. Megan no se dejó amedrentar. Le pidió que se apartara, pero Hallie la sujetó del brazo. Un movimiento torpe. Y uno muy equivocado. Porque Megan hacía kickboxing desde la universidad. Se soltó. Gritó pidiendo ayuda. Seguridad llegó en segundos. Las cámaras habían grabado todo. Hallie intentó huir, pero ya era tarde. La policía apareció poco después. La detective Henderson a la cabeza. Está arrestada por acoso, agresión y violación de la orden de restricción, anunció con voz implacable. Y entonces, vino la escena. Gritos. Lágrimas. Declaraciones teatrales. Él me destruyó, soy una víctima, alguien tiene que saber la verdad. Pero en su auto encontraron algo más aterrador que sus gritos. Un folder con capturas de nuestras redes, horarios detallados, mapas de nuestras casas, planes para arruinar nuestras vidas. Todo apuntaba a una cosa, esto nunca fue una simple ruptura. Fue una guerra declarada por alguien que no toleraba el rechazo. Durante la audiencia preliminar, su abogado intentó lo predecible, alegar desequilibrio emocional. Que su clienta no estaba en pleno uso de sus facultades, que sus acciones eran producto de una crisis nerviosa, no de malicia premeditada. Pero las pruebas hablaban por sí solas. Aquello no era un arrebato de locura. Era un plan. Frío, calculado y ejecutado con meticulosa intención. Las grabaciones, las impresiones de nuestras redes, los mapas hechos a mano, las notas escritas con diferentes tintas y fechas. Cada detalle demostraba preparación, seguimiento y una mente obsesionada con arruinar nuestras vidas. El juez fue tajante, esto no es una reacción emocional. Es una campaña de acoso planificada. Resultado, 6 meses de cárcel efectiva, 2 años de libertad condicional con monitoreo, terapia obligatoria, servicio comunitario y una nueva orden de restricción, esta vez permanente, sin posibilidad de revisión. Y eso no fue todo. Los mensajes que Megan recibió, todas esas cuentas anónimas, no eran solo obra de Hallie. Lauren también estaba implicada. La policía rastreó direcciones IP vinculadas a su casa y su trabajo. Las conversaciones privadas entre ambas,
llenas de estrategias para exponerme, acosar, inventar rumores, fueron suficientes para abrir cargos como cómplice. En uno de esos mensajes, Lauren escribía: si lo hacemos bien, nadie va a querer estar con él nunca más. Y sin embargo, lo único que lograron fue reforzar quién soy. Porque la verdad, al final, siempre encuentra cómo abrirse paso. Diane, la madre de Hallie, finalmente se vio obligada a hacer lo impensable: pedir perdón. No por nobleza, sino por necesidad. Parte del acuerdo legal incluía una disculpa pública y el compromiso de pagar la terapia de Megan durante un año. Mi madre, al enterarse, solo dijo una frase: tarde, pero al menos ya entendió lo que es criar a una hija sin límites. Parecía que todo había llegado a su fin. Que después de tanta locura, de tantos meses de pesadilla, podíamos respirar tranquilos. Pero lo más aterrador de las personas obsesionadas no es su intensidad. Es su persistencia. 2 semanas después de la sentencia, recibí un correo anónimo. Sin remitente. Sin firma. Solo una línea de texto. Esto no ha terminado. Mira debajo de tu coche antes de conducir. La sangre se me heló. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salir. Bajé corriendo, revisé el auto. No había nada. Esa vez. Pero el mensaje estaba claro. Alguien seguía observando. Desde ese día, todo cambió. No la libertad, no la relación con Megan, no mi trabajo. Cambió algo más sutil, más profundo. La sensación de estar siempre expuesto. La sospecha de que, detrás de cualquier perfil falso, podía estar ella. O alguien como ella. La paranoia no es inmediata. No te golpea de frente. Se instala como una sombra. Te hace mirar 2 veces al cruzar la calle. Te hace cerrar el coche 2 veces. Te obliga a preguntarte si esa persona que te miró en la cafetería, te reconoció por algo más que tu ropa. Y eso no desaparece con una sentencia. Megan y yo seguimos adelante. Reforzamos la seguridad del edificio. Cambiamos rutinas. Nunca volvimos al mismo restaurante 2 veces seguidas. Pero seguimos juntos. Porque cuando atravesas una tormenta así y alguien te acompaña, no te queda duda de quién vale la pena. A veces, al mirar atrás, siento que viví una historia de ficción. Que todo fue parte de un guión exagerado, de esos que ves en una película y decís: eso no pasa en la vida real. Pero pasa. Y no se trata de ser ingenuo. Se trata de no asumir que la maldad siempre se presenta con cuernos y tridente. A veces, viene disfrazada de afecto, de atención, de amor desbordado. A veces, quien más te abraza es quien más te está apretando. La lección fue dura, pero clara. No subestimes a quien convierte el amor en una obsesión. Porque esas personas no quieren estar contigo. Quieren ser tú. Poseerte. Vaciarte y vestirse con tu piel. No buscan compartir la vida. Buscan dominarla. Hacerla suya. Y cuando no pueden hacerlo, destruyen todo lo que pueden tocar. Hoy, al fin, estoy bien. Trabajo en lo que amo. Tengo un círculo que me conoce, me cuida, y no necesita que le demuestre nada. Max duerme a mis pies cada noche, más relajado que nunca. Megan sigue a mi lado, firme, real, completa. Pero aprendí a nunca bajar la guardia del todo. Porque a veces, los monstruos no viven bajo la cama. Viven en tu historial de mensajes.